Muy buenas noches, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nuestra decimocuarta clase de Historia de las Reformas del siglo XVI, impartida por un servidor, Andrés San Martín Orrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de www.escriturayverdad.cl. Recordar de paso que esta es nuestra penúltima clase. Y por favor recuerden el encargo que les entregué de que me envíen preguntas, consultas o aclaraciones que deseen profundizar para entregarlas durante el transcurso de la última clase de la próxima semana. No lo olviden, por favor. Muy bien. A ver, obviamente ya hemos visto en gruesas líneas todo el desarrollo de de las reformas propiamente tales, viendo incluso la infame contrarreforma católica. Eh, y aquí nos queda la pregunta entonces, ¿y qué nos quedó? ¿Qué es lo que trascendió? Más allá de simplemente la tradicional acusación del romanismo, del papismo, de un cristianismo supuestamente dividido. Y eso, como en todo aspecto de cosas, va a depender del ángulo y de la mirada con la que se analiza. Y muchas cosas que se pueden ver como buenas, pero o también son eminentemente malas, o al revés. O como suele suceder en el caso de la reforma, muchas cosas que son neutrales, se suelen ver como necesariamente negativas. La tal vez más punzante, la más dura y la que más se nos enrostra a los protestantes, es que obviamente se perdió cualquier posibilidad de unidad del cristianismo. Pero de unidad ¿en qué sentido? Unidad al estilo de la que le gusta el Vaticano, por supuesto, según su propio concepto de unidad, o sea, un concepto netamente institucional. Eh, o sea, no estamos hablando aquí de una unidad como al estilo bíblico, sino derechamente una unidad artificial, que es la que mantiene el Vaticano hasta el día de hoy. Es cierto, es un solo Vaticano, un solo magisterio, pero como bien dijo Lutero en 1521 en Worms, a menudo se contradicen a sí mismos. Entonces tenemos a papas actualmente, incluyendo a Francisquito, muy, llamémoslo así, eh, eh, tibios versus otros que eran mucho más belicosos, o documentos que demuestran claramente que hay dos Vaticanos y acaso no más, o órdenes religiosas católicas que no tienen intercomunión entre ellas. Y así la lista podría continuar, o sea, como lo decía en alguna ocasión anterior, pareciera que el, o sea, el magisterio y el papado pareciera que está hecho para que cambie. Insisto, el catecismo ha cambiado, los dogmas han cambiado, el magisterio ha cambiado, los concilios han cambiado, todo. Mientras que, como lo decía, todas las confesiones de fe protestantes o fruto de las protestantes, incluso posteriores, siguen ahí intactas. Pero insisto, ¿qué significa estar unidos? ¿Significa necesariamente lo que el Vaticano nos quiere imponer? En realidad no, o sea, ya el concepto es bastante claro. El Vaticano nos quiere imponer que esa mirada de unidad institucional es la verdadera unidad cristiana. Insisto, no hay nada realmente eh, que, que nos pueda argumentar el Vaticano para decir que esa unidad institucional es la verdadera unidad cristiana. No la hemos necesitado nunca, ni veo por qué eso tendría que cambiar. Y por lo demás, al Vaticano tampoco nunca le ha servido esa unidad institucional. Eh, entonces, si fuese de no ser así, entonces, ¿por qué hay papas en el siglo XX que han pedido perdón por los crímenes de la Iglesia Católica en siglos anteriores? Si mal no recuerdo, el más notorio fue el polaco Wojtyła, cuando pidió perdón por los crímenes de la Inquisición. Con eso, solamente con ese
ese punto, ahí ya tenemos a todos estos pseudo-apologistas latinoamericanos católicos que se muestran orgullosos de la Inquisición y de todos sus crímenes. Entonces, en la práctica vemos a una unidad, insisto, artificial, que aunque que está simplemente bajo el amparo, bajo el paraguas del Vaticano, pero que es solo eso, una impostura que sirve tal vez para enrostrársela a los protestantes, que no estoy diciendo que obviamente seamos un cuerpo unido, claro que no lo somos, pero no necesitamos ese tipo de unidad. La Iglesia de Cristo es una, independiente de que haya una institución formal que le dé una supuesta unidad estructural. Pero es cierto, lo que es verdad, innegable, que se perdió cualquier posibilidad de unidad institucional al cristianismo desde la Reforma. O sea, si ya no la había, esto obviamente aumentó, insisto, no nos vengan aquí los amigos del Vaticano a decirnos que Lutero y la Reforma dividieron el cristianismo. No, el cristianismo ya estaba dividido. Recuerden, lo que se dividió en este caso fue las iglesias leales al Vaticano, que no alcanzaban a ser la mitad del catolicismo universal en el siglo XVI. La iglesia ortodoxa, tanto en cantidad de personas como en alcance territorial, basta con ver un mapa, era más grande que la iglesia católica romana en el siglo XVI. No sé hoy en día en cantidad de membresía, pero me atrevería a decir que la situación no es muy distinta. O sea, baste con recordar que Rusia, el país más grande de Europa, es ortodoxo, no católico. Por lo tanto, malamente se puede hablar de que el protestantismo dividió al cristianismo. Tal vez subdividió a un cristianismo que ya estaba dividido. Y no nos olvidemos el fiasco que significaron los papas de Aviñón. Allá cuando el papado se instaló durante algunas décadas en Francia. Y los resabios de eso todavía quedan. O sea, los seguidores católicos de Aviñón, de esa zona, todavía se sienten por sobre todo seguidores del papado de Aviñón, no el de Roma. Hermano Mar, dígame. No sé si mi pregunta esté fuera de lugar, en todo caso, si no puede responderla ahorita, tal vez al final. eh, Me gustaría saber su opinión acerca porque nos hemos concentrado lógicamente por la Iglesia Católica Occidental, Latina. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto a la vertiente oriental. Pero opinión respecto de qué O sea, punto. su ortodoxia, eh, a- un contraste o una comparación con la Iglesia Católica Romana. O sea, ellos defienden herejías que el Vaticano no, y el Vaticano defiende herejías que la Iglesia Ortodoxa no. Además de que hay que recordar, por ahí vi un video de un sacerdote ortodoxo chileno que se burlaba mucho de los evangélicos acá. Creo que este argentino Alarcón lo difundió bastante, donde decía, y si quiero conocer la doctrina evangélica, de cuál doctrina tengo, con cuál iglesia tengo que hablar? Pues bueno, el caballero este se le olvida que él es solamente parte de uno de los no sé cuántos patriarcados llevan en el mundo ortodoxo, que no es que simplemente sean la sede de tal o cual ciudad, sino que simplemente uno con otro no tienen comunión. O sea, en la práctica ellos están tan divididos, digamos, o sea, no en cantidad, pero cualitativamente hablando, están igualmente divididos que el mundo protestante. Pero no les puedo perdonar, y eso a opinión mía es derechamente una herejía el concepto trinitario que ellos manejan, el concepto del filioque. O sea, recordemos, tanto para el Vaticano como para el mundo protestante, el Espíritu Santo o sea, procede del Padre y del Hijo. Para ellos, procede solamente del Padre. O sea, creo que ahí lo que enseñan ellos es una subordinación indebida del Espíritu Santo que, a mi opinión, bordea en la línea de negar la Trinidad, así en el sentido como nosotros la entendemos. A mi opinión, si fuéramos muy, muy rigurosos en ese aspecto, ellos no serían una iglesia trinitaria, ni mucho menos una iglesia cristocéntrica. ¿Por qué? Porque de todas maneras, insisto, le dan esa primacía al Padre,
subordinando al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, y eso, en ese sentido, digamos, ahí creo que tienen un nudo ciego bastante complejo los ortodoxos en general, todos, porque todos aceptan la subordinación del Padre y del Hijo, o sea, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón. Entonces, eso, para mí, solamente ese tema es un cierre de puerta, un cachetazo, pero fuertísimo a cualquier diálogo con ellos. O sea, eso, mientras eso se mantenga, no hay razón alguna por las cuales sentarnos a la mesa, por decirlo de alguna manera. Así como no me siento con el católico romano a la mesa por el tema de la justificación por fe o por la salvación por gracia, para mí este tema de la salvación, perdón, de la Trinidad que ellos eh, manejan, por decirlo de alguna manera, creo que es un tema insalvable entre el resto del cristianismo y ellos. Y además que, insisto, no, o sea, desde un punto de vista histórico, creo que eso lo mencioné en la primera clase, si tuviéramos que otorgarles una ficticia sucesión apostólica, recordemos, esa recaería, por cierto, a favor de la Iglesia Ortodoxa, no de la Iglesia Romana. ¿Por qué? Recuerden, el primer obispo cristiano fue Matías, si mal no recuerdo, ¿de cuál ciudad, la iglesia de cuál ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Y Jerusalén hasta el día de hoy, y eso continuó ininterrumpidamente mientras hubo cristianos en Jerusalén. ¿A cuál iglesia pertenece? A Oriente. A Oriente. O sea, nada de Roma, nada de Papa, nada de Vaticano, más aún ya que el concepto eh, de Papa es bastante tardío, pero ese ya es otro tema de análisis. Pero, o sea, si se trata de un tema netamente histórico, le cedería el derecho a la duda al ortodoxo respecto de la supuesta sucesión apostólica. Pero desde un punto de vista doctrinal, el ortodoxo, a mi opinión, es tan hereje como el católico romano, simplemente por motivos distintos. Y por lo demás, no olvidar que ellos también creen en la transubstanciación católico-romana. Entonces, o sea, ellos cada domingo vuelven a sacrificar a Cristo, o mejor dicho, en cada misa, cada culto. Insisto, que no hayan tenido una inquisición al estilo vaticano, y que no hayan sido tan feroces opositores al protestantismo, no los convierte por inercia en una iglesia cristiana. A mi opinión, son tan herejes como el Vaticano, simplemente por motivos distintos. Bueno. A ver, dentro de otras consecuencias está que la Alemania de Lutero ya era un país dividido y lo siguió siendo, y eso es verdad, pero más aún todavía. O sea, en la época de Lutero aproximadamente estaba la división, eran los mismos estados unidos bajo el Sacro Imperio Romano Germano, pero la diferencia es que ahora la posibilidad de que estos estados volvieran a unirse era mucho menor. Porque claro, si bien la mayoría se tornaron en favor del luteranismo, también siguieron los pocos que siguieron leales al Vaticano, Baden, Württemberg, Baviera, básicamente los que están casi pegados a Francia y a Austria. Esos estados alemanes, nunca entró el catolicismo romano. Tal vez de manera más natural, no así como, por ejemplo, lo que sucedió con el criminal caso español, o el caso francés, en donde el catolicismo se mantuvo, pero por la ferocidad de la Inquisición, insisto, tanto en lo que ahora es España como en lo que es Francia, tal vez en Alemania se dio de manera más natural, pero porque en buena medida no les quedaba otra, porque sabían que la mayoría de los alemanes estaban con la reforma luterana. Pero y eso mantuvo la división y es más, si Alemania no llegó a constituirse un solo Estado hasta el 18 de enero de 1871 con Bismarck, fue principalmente porque los estados más grandes de la zona eh, occidental, llamémoslo así, eran en efecto católicos, Baden y Baviera principalmente. Pero, y claro, eran territorialmente casi tan grandes como Prusia, pero el problema siempre fue el hecho de que el rey de Baviera o el de Baden no si eran católicos, por lo tanto no iban a aceptar de buena gana a un Kaiser, a un emperador como Guillermo I, que finalmente fue el que fue entronado, eh,
Y finalmente no les quedó otra que es rendirse cuando, ¿por qué? Porque cuando ya al fin se habían sacado las tropas napoleónicas de encima, se dieron cuenta que Prusia era el estado que mandaba, y ya tenían que asumarse y mantener poderes territoriales medianos, por así decirlo. No, no tenían un mega emperador. El Kaiser alemán no era tan poderoso al estilo de lo que pasaba en esa misma época con como la reina Victoria en Inglaterra, por ejemplo. Pero la separación, insisto, político-administrativa se mantuvo. O sea, tal vez si había gente que pensaba que en el siglo XVII podría haberse unificado entero Alemania, no, eso siguió siendo nada más que una buena intención, un simpático deseo con la llegada y el éxito de la reforma. Más aún teniendo en cuenta que eso, bueno, sí, eso escapa ya al alcance de este curso, cuando en 1618 hasta 1648 se inicia la Guerra de los 30 años, que si bien la excusa fue religiosa, o sea, pero por sobre todo fue un tema netamente político. Simplemente los príncipes luteranos y calvinistas no querían tener encima el poder del Vaticano, querían ser estados independientes, y obviamente los príncipes católicos querían lo mismo por su parte. Pero no es que los príncipes, o sea, que hayan peleado, digamos así, con cruz en mano. No, fue una pelea en donde, claro, la gente no le queda otra que involucrarse por sus respectivos estados, que fue una guerra muy sangrienta, por cierto, por algo duró 30 años y que terminó finalmente con la paz de Westfalia en 1648. Y eso, insisto, ya atrasó más aún cualquier posibilidad de unión en lo que ahora conocemos como Alemania. Dentro de ese mismo contexto, las identidades nacionales se incrementaron, porque le guste o no al católico romano, ya sea allá en la misma Alemania o acá en el fin del mundo, acá en Chile, el católico romano, de verdad, el fiel devoto católico romano, ¿es ciudadano de dónde? De Roma, ¿O a quién le debe su primera lealtad? a Al Roma. Vaticano, ¿Perdón? al Vaticano. Al No, a su Vaticano. país, a su país. Ok. ¿A cuál? Un católico romano, por defecto, es en primer lugar ciudadano del Vaticano. O bueno, o un seguidor pero su primera lealtad es con su Santa Madre Iglesia, no de su país. Por lo tanto, malamente un católico romano puede, en ese contexto, en el contexto del siglo XVI en adelante, un católico romano necesariamente era un buen patriota. Por eso es que el protestantismo, al romper ese lazo tan inicuo entre el Estado, un Estado religioso, en este caso el Vaticano, permitió que los patriotismos, yo llamaría sanos patriotismos, se desarrollaran. Porque después de todo, en Inglaterra, si bien es cierto, la abrumadora mayoría de la gente se convirtió a la Iglesia de Inglaterra, pero con el tiempo la libertad religiosa llegó igual. Insisto, no abrumadora, pero también en la Sajonia de Lutero seguían habiendo católicos. Me imagino que por una cuestión de orden natural, tal vez no eran tan queridos como los luteranos, posteriormente en los estados que se unieron al calvinismo, lo mismo, etcétera. Pero la diferencia es que ¿cuál doctrina protestante o en particular luterana toma lugar ahí? En la cual el creyente, por muy creyente que sea, le debe su primera lealtad política al país que le dio origen. ¿Cuál doctrina es esa? Una tal vez de las más olvidadas por el mundo evangélico latinoamericano. La soberanía, No. Bueno, no vamos a decir que la soberanía esté muy recordada por parte de los evangelicales acá en Latinoamérica, eso, pero ya eso es otro tema. La doctrina de los dos reinos, pues. Usted como ciudadano, yo como Las dos ciudadano, espadas. le debo mi lealtad a mi país en mi calidad de ciudadano. En mi calidad de creyente, le debo mi lealtad ni siquiera a mi iglesia, sino a Dios o al reino de Dios, pero no con la intención de instaurar un reino de Dios acá en la tierra, que es lo que básicamente de una u otra manera instaura o pretende instaurar el Vaticano.
Entonces, por eso es más, el protestantismo es propicio para que la gente sea en efecto patriota. O sea, por algo, por ejemplo, tal vez eso es más notorio en el calvinismo. ¿Dónde tienen, a ver, aquí Omar nos puede ayudar? ¿Cuántos países se redactaron diferentes confesiones de fe que en su plenitud son calvinistas? Todos dirían solamente de Ginebra, pero no, lejos de aquello. ¿Qué otros La países confesión de redactaron? fe la Reino confesión de fe de Unido, Guatemala, Brasil. Imagínense, acá en el fin del mundo, en Brasil, por dar un ejemplo, o sea, lejos de la Ginebra calvinista. Pero ¿cuál otra? Tenemos la confesión en Alemania, de Heidelberg. ¿Cuál otra Reino habría ahí? Unido, Reino ¿Cuál? Unido, Reino Esa es la Unido, de Westminster, la ¿no de es cierto? Westminster, sí, los Ya. Países Bajos, La Esos helvética, son los cánones, la confesión helvética, los cánones Tenemos la de Dort, pero fíjense en la maravilla que se dio ahí. Pudieron en todas Escocia estas, también, pues. la escocesa, la Heidelberg, Alemania, confesión helvética, cánones de Dort, Westminster, eh, y hay otras tantas más, por cierto, no sé que son muchísimas, pero todas Confesión están en belga. la confesión belga, sí, gracias. Y si la tuvieras en PDF y me la enviaras, te lo agradecería mucho, por cierto, o a cualquiera de Claro que sí, ustedes. pastor, claro. Eh, para todos, pero por favor. todas esas, al menos hasta donde las he leído, están en perfecta consonancia y armonía con la doctrina calvinista. Todas. No se contradicen ni desde la A ni hasta la Z. Pero cada una de esas se escribió pensando en la ciudadanía del respectivo país en donde estaban. Los ingleses escribieron su confesión calvinista para su gente de su país. Los holandeses lo mismo, los belgas lo mismo, los de Heidelberg tal vez ahí fue un poco distinto, o la helvética para Suiza, etc. Entonces, ¿eso qué demostró? Que sí podía haber una separación iglesia-estado o una libertad de culto en algún sentido. Porque el concepto de libertad de culto yo sería bastante cauto al momento de mencionarlo respecto de la reforma. ¿Por qué? Porque esa es una idea que todavía no existía. Recién surge 150, 200 años después de la reforma. Pero la separación iglesia-estado, si bien no fue plena, pero no habría existido sin la reforma. Y especialmente, hay que reconocerlo, gracias al aporte calvinista. Insisto, ¿por qué? Porque demostró que perfectamente usted podía ser un devoto calvinista, pero ser a su vez un devoto que ya sea, qué sé yo, holandés, belga o inglés, o de la zona de Heidelberg, creo que eso es en Württemberg, ni hablar suizo, sin tener que estar traicionando a su patria. Disculpe. Ok. Entonces, insisto, ¿eso lo permite o lo propiciaría una iglesia piramidal al estilo Vaticano? La pregunta es casi retórica. De ninguna manera. O sea, es imposible. Eh, por algo finalmente, pensémoslo así, estaba el emperador de aquella época, Carlos V. Era emperador por un lado de las tierras españolas, de las tierras alemanas, por ahí, uno que otro tanto trozo en Francia, pero para ambos efectos era un rey distinto. Era Carlos I en España, era Carlos V en Alemania, pero por sobre todo su primera lealtad no era para ni con su imperio, ni hablar, mucho menos, en favor de su gente, que es el principio rector de todo su teóricamente buen político, deberse a su pueblo. No, él se debía ¿a quién? Como emperador. A ¿Cuál la era su Iglesia primer? Católica. A la Iglesia Católica, por algo se enfrentó a Lutero, por algo en 1530 se tuvo que enfrentar con los príncipes alemanes luteranos, cuando se redactó y se presentó, aniversario que como se enteraron algunos, se cumplió el día de ayer, en 1530, la Confesión de Augsburgo. O sea, literalmente tenían la pobredumbre del Vaticano queda demostrada hasta en detalles como eso. O sea, necesitan que un emperador les solucione sus problemas, teniendo todo el poder que tienen, más aún en esa época. Bueno,
Entonces, insisto, recuerden, ese tipo de patriotismo, recuerden, no nacionalismo, que es algo muy distinto, como lo señalé en la clase, alguna clase anterior, se pudo fomentar. No digo que haya sido una cuestión netamente exclusiva gracias a la reforma, pero evidentemente lo fomentó. O en el caso de los luteranos, en Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca, los raíces que adhirieron plenamente al luteranismo, pero ok, el luterano sueco era plenamente fiel a la corona sueca. El luterano noruego era plenamente leal y fiel a la corona noruega. Dinamarca lo mismo, etcétera. O sea, no era que estaba la iglesia por sobre el Estado, que es lo que espera el Vaticano, como es obvio, hasta el día de hoy. O sea, no se convencen de hacerlo hoy en día, que ya existe separación iglesia-Estado en prácticamente todo el mundo occidental, y menos lo iban a hacer en esa época. Bueno, no se gestó un solo movimiento disidente, me refiero en el sentido de que se fomentaron varios, o sea, se gestó, perdón, se gestaron varios. Pero sin embargo, en la práctica, seamos honestos, era que hubiera un solo movimiento disidente, o sea, una sola iglesia fruto de la reforma, era prácticamente imposible. En parte, bueno, después de todo, como bien lo sabemos, somos tan pecadores y dados a las divisiones como cualquiera. Que el Vaticano, insisto, encubra su división bajo el alero del papado es otra cosa muy distinta. Pero insisto, eso nos demuestra, bueno, la fragilidad del ser humano, su orgullo en muchos casos, pero también está el hecho de que eh, están los factores externos que impedían o incluso impiden que ese movimiento disidente tuviera una sola expresión. Insisto, es fácil analizarlo a la luz de hoy, siglo XXI, o incluso siglo XX, con la comunicación, con las maneras en que podemos traspasar ideas, que en aquella época eran absolutamente eh, imposibles. Insisto, Lutero casi no tuvo idea de la existencia de Calvino. Algo, no creo que Calvino haya sido un devoto lector de las obras de Lutero. Obviamente allá en Londres tampoco estaba muy pendientes de lo que pasara en Ginebra o en Wittenberg. Entonces, eso incluso, a opinión de un servidor, hasta le da validez al surgimiento de la Reforma. El de que ideas muy similares pudieron surgir en lugares tan disímiles sin necesidad de ir a invadir. O sea, no, las ideas calvinistas de Ginebra llegaron a plenitud a la iglesia en Inglaterra, allá en Londres. Pero no llegaron a punta de espada y de fuego. Llegaron con personas. O las ideas luteranas no llegaron a Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, también a punta de fuego y espada. Llegaron por las personas, ok. Algunos dirán, pero es que los reyes de Noruega, Suecia y Dinamarca eran unos oportunistas, al estilo Enrique VIII. Miren, puede ser. Pero el punto es que lo hicieron. Ya las intenciones de estas personas ya las conocerá Dios, las conocerán ellos mismos, pero ya entrar en un análisis que es tan propio del mundo evangelical hoy en día, de si eran verdaderamente conversos al luteranismo, miren, insisto, ese es un examen que no nos corresponde hacer a nosotros, por mucho que a nuestros amigos evangélicos ese tipo de análisis les encante hacerlo. No, insisto, si fueron verdaderamente conversos al luteranismo los reyes de esos países, pero insisto, demuestra, imagínense, idiomas distintos, zonas geográficas distintas, pero se unieron todos de manera casi espontánea en torno a su misma fe luterana. Lo mismo en el caso de los calvinistas. Tal vez, insisto, tal vez, bueno, aunque eso veremos algo más al final, creo, eh, fue de manera más ordenada en el caso del luteranismo. El calvinismo se esparció de manera mucho más espontánea, diría yo, porque hasta en eso se notó la diferencia entre el luteranismo y el calvinismo. Pero insisto, esa expansión no se dio de manera militar, como sí lo hizo necesariamente el Vaticano. O sea, la manera de expandir el Vaticano y sus nefastas ideas, sin excepción, se dio a través de las armas.
puede atacar, sí, y en alguna medida tendrán razón los que nos digan que las ideas de la reforma fueron defendidas en muchos casos a punta de espada. Eso es verdad, claramente. Pero Inglaterra nunca fue a invadir España, por ejemplo, para llevársela al catolicismo, al anglicanismo. Holanda nunca invadió Bélgica para convertir a Bélgica en un país calvinista. Pero Francia sí intentó invadir numerosas veces Holanda, hizo lo que pudo con Alemania. La Alemania luterana jamás invadió Austria, por ejemplo, que Austria siguió siendo hasta el día de hoy un país católico. ¿Captan la diferencia? No creo, no digo que se hayan puesto de acuerdo, insisto, pero las propias ideas de todos estos países permitían, a la luz de eso, de la teología de los dos reinos, independiente del nivel de desarrollo que hayan tenido, hacer que no era compatible la fe protestante con el arraigo en otros países o la imposición a través de las fuerzas de las de las ideas que estaba trayendo la reforma. A ver, subí, ok. Em, pero, insisto, fue muy distinta, o sea, podrá tener todos los defectos la expansión del protestantismo que ustedes quieran, por decirlo de alguna manera, pero no se expandió por esencia acá a espada y fuego, o sí, a espada y muerte. ¿Cómo, cómo llegó el catolicismo a América? Sin entrar a jugar a favor de los indigenistas que están lamentablemente tan de moda acá precisamente en la zona en donde yo vivo. Pero llegaron evidentemente los sacerdotes católicos no llegaron como misioneros desde México, desde el Río Grande hasta el sur de Chile y Argentina. Llegaron como capellanes militares. Entonces, si a eso le llaman obra misionera, no sé, la verdad, entonces los juicios de Salem, no sé, son las cortes suizas, no sé, es un oxímoron bastante absurdo el que nos plantea la pseudo obra misionera católico-romana acá en Latinoamérica. Insisto, no estoy diciendo que llegue a los niveles de lo que habla el indigenismo que está tan en boga hoy en día, pero claramente la labor misionera no fue lo que hizo el Vaticano acá en Latinoamérica. Bueno. Tras la muerte de los reformadores, todas las monarquías intentaron monopolizar sus respectivas iglesias, tanto católicas como protestantes. Pero eso no quiere decir que haya sido algo impuesto de manera necesaria, en el caso de los protestantes, de manera forzosa, sino casi yo diría que siguiendo la voz de su gente. Por algo, de nuevo, los países de la Europa escandinava, que se hicieron íntegramente luteranos. No hubo ningún intento jamás de contrarrevolución o no hubo baños de sangre al estilo de lo que sucedió en Francia con los pobres mártires hugonotes. Eh, el único que podríamos decir, o no podríamos, que en efecto intentó hacer eso, fue el primero de los que fracasó, de los pseudo reformados, por llamarlo así, reformadores. ¿Cuál fue ese? Zwinglio. Zwinglio. Él, pero precisamente intentó hacerlo, imponer el protestantismo, o su protestantismo, mejor dicho, el zwinglianismo, eh, en Suiza y fracasó a buena hora. Y finalmente, o sea, es cierto, ganaron temporalmente los católicos allá en Suiza, pero cuando surgió literalmente de manera espontánea en Ginebra el calvinismo, llegó para quedarse. O sea, Zwinglio enfrascó a su país en una guerra civil. Imagínense, o sea, como lo decía en alguna ocasión, el país más pacífico de la historia, por culpa del pobrecito Zwinglio, como hoy en día lo victimizan tanto, yo creo que en parte esa victimización en favor de Zwinglio sea principalmente por un desprecio a Lutero dentro del mundo evangélico y también de paso a Calvino, porque después de todo, insisto, Zwinglio estaba lejos de ser un hombre de paz. No digo que haya sido un reformador radical, un Che Guevara allá de Berna, pero
de que él trató de imponer su zwinglianismo en Suiza de manera brutal, lo hizo y de manera bastante dura. Insisto, no sé por qué hasta está la tesis de que el mundo anabaptista de la época adhirió a Zwinglio. Tal vez lo eran en el sentido de que eran revolucionarios, pero Zwinglio los detestaba a los anabaptistas, probablemente más que Lutero y Calvino juntos. Pero la diferencia es que Zwinglio se encargó de matar a todos los que pudo, por lo que me comentó un pastor suizo, de hecho. Todavía existen en algunos ríos en Suiza, en recuerdo, como que Zwinglio tenía una frase algo así, les gusta bautizarse profundo. Bueno, yo los bautizo profundo, les ataba una piedra y los tiraba a los ríos. Ese era Zwinglio. Insisto, esa fue, me atrevería a decir, la única reforma que se intentó implantar de manera violenta eh, por la dirección, por la directriz del reformador, en este caso Zwinglio. Calvino no hizo nada similar a eso, Lutero no hizo nada similar a eso, y la corona inglesa en parte en un principio, pero cuando se consolidó, absolutamente todo lo contrario. Eh, pero insisto, todas o sea, las monarquías, o mejor dicho, digámoslo en vocabulario moderno, todos los gobiernos siempre han intentado monopolizar a su gente, tanto en el aspecto religioso como en el económico y en el social. O sea, la diferencia, insisto, es que podríamos decir que entre el mundo protestante y sus respectivos gobiernos había una suerte de simbiosis. La gente recibió apoyo político y militar de su gente para que no viniera la Inquisición a quemarlos, y el rey lo que recibía era eh, lealtad y mantener fieles a sus súbditos. Pero no así en el mundo español o en el mundo italiano, que en donde sí fue mantenida a sangre y fuego eh, a causa de la Inquisición principalmente el catolicismo romano. O sea, tal vez en los sueños de Alarcón y compañía, de Urbina, etcétera. Claro, Torquemada, sí. Podrán creerse que el catolicismo, mejor dicho, que sí, que el catolicismo triunfó en España de manera natural. No, o sea, insisto, que gente con algo de letras en la mente se atreva a decir que no fue la Inquisición española la que masacró a cuanto evangélico encontró, insisto, bordea la línea del absurdo de la ignorancia supina. Pero insisto, no hubo una inquisición, una mega inquisición. De que hubo perseguidores, lamentablemente sí que los hubo. De que en algunos países, no en todos, se coartaron algunas libertades religiosas a los no adherentes a la reforma, sí, pero me atrevería a decir que precisamente el principal caso ahí fue la disidencia a la corona a la corona inglesa. ¿Pero por qué? Porque ser un católico era ser un desertor de la fe anglicana, o sea, de la corona británica. No porque haya violado el artículo tal o cual de los 39 artículos. No, era porque atentar contra la autoridad religiosa era atentar también contra tu líder político. En otras palabras, ahí el problema no era la herejía, sino la sedición. Pero aún así, en la mayoría de los casos lo lograron. O sea, países que se convirtieron desde el monarca hacia abajo al calvinismo, estuvo Holanda, parcialmente algún tiempo Bélgica, eh, algunos reyes en Francia, en el caso del luteranismo, bueno, algunos reinos en Alemania, como ya lo decía, toda la Europa escandinava, pero no tenemos así un rey tan tiránico al estilo de los que tuvo el Vaticano a su favor. O sea, ellos, insisto, tenían como títere a Carlos V, pero los reyes que siguieron, o sea, si los reyes de Holanda se unieron al mundo calvinista, es porque sus súbditos en abrumadora mayoría eran calvinistas. No es que el rey haya impuesto militarmente la fe calvinista en Holanda, por dar un ejemplo. Y ni hablar, el calvinismo, la iglesia anglicana y su doctrina calvinista llegó de manera espontánea, o incluso ni siquiera espontánea. ¿Llegó a causa de qué? A causa de las hogueras que la Inquisición tenía en Francia quemando a cuanto hugonote podía.
Y sí, o sea, dirían ahí a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y mientras más eran perseguidos los pobres hugonotes en Francia, esa fe iba llegando de manera más tranquila y pacífica y fructificó mucho a la Iglesia de Inglaterra. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ah, me pregunto, Mar, si existe algún cálculo serio de Inquisición de asesinados gracias a la Inquisición. Me atrevería a decir que cálculo serio, no. Eh, lo único que he leído de fuertes imparciales fue de la Inquisición española, que habría asesinado aproximadamente unas 70.000 personas. Por supuesto, no nos vamos a quedar en la cifra absurda que nos dan los tratados chics, si es que se les pueden llamar tratados, eh, de que hablan de 70 millones. No, no, yo insisto, la cifra que sea que le dé, más allá de lo que mató la Inquisición española, que habla, como les digo, de 70.000 personas, aunque yo creo que podrían perfectamente haber sido más. Además que una cosa es las muertes directas que haya causado la Inquisición y otra cosa es la gente, insisto, los hugonotes, para que los hayan aniquilado a todos, es porque no solamente estuvo la Inquisición, sino la corona francesa también de por medio. Entonces, es difícil dar una cifra, insisto, habría que lograr hacer un cálculo de cuántos hugonotes llegó a existir, por ejemplo. O también los lombardos allá en el norte de Italia, no, no se sabe, porque insisto, pero en lo concreto sí, los protestantes en España los quemaron a todos, en Francia a todos, en el norte de Italia a todos, y a todos los que pudieron en Alemania también. Entonces, no es que haya desaparecido la iglesia católica, o sea, protestante en esos países por selección natural, diría Darwin. No, de ninguna manera. Bueno, tras la, a ver, entonces, pero ahí el típico versículo que nos enrostra gente de estos pseudo apologetas latinos, o sea, católicos latinos, nos dicen, no, es que Dios le prometió a Pedro, o Cristo le prometió a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Pues claro que no prevalecieron, pues. ¿O acaso usted y yo no somos una muestra de eso? Usted y yo somos un ejemplo de eso. El punto es que esta gente del Vaticano espera una continuación histórica, el 1 al 2, el 3 al 4, el 4 al 5 y así sucesivamente hasta el siglo XXI. En ningún momento Cristo insinuó que tenía que haber una correlación histórica persona a persona, uno tras otro, hasta el fin de los tiempos. En la Biblia también se nos habla de la apostasía, que lamentablemente creo muchos protestantes pisan el palito, como dicen, y caen en la trampa de creer que necesariamente tenía que haber una sucesión apostólica con imposición de manos al estilo papal. Y que como que casi disculpándonos por no tener dicha sucesión apostólica de manera, valga la redundancia, sucesión apostólica histórica. Insisto, para empezar, no hay manera de probar que el Vaticano sean los herederos de dicha sucesión. Si es que alguien podría haberla reclamado, sería la Iglesia Ortodoxa, no la Iglesia Romana. Pero insisto, si usted y yo estamos acá, se cumplen en nosotros la definición más esencial de lo que es iglesia. ¿Qué es iglesia según las palabras del propio Señor Jesucristo? 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿No estamos nosotros congregados en el nombre de Cristo acaso? Amén. Por lo tanto, ¿se cumplen en nosotros las palabras de Cristo? ¿Las Sí, puertas del Hades no prevalecerán contra ella? sí, amén. Exacto. Por lo tanto, ¿por qué rendirle tanta explicación a esta gente que no se la merece y que por lo demás no tiene sentido alguno darle? La respuesta que sea que les demos los va a dejar insatisfechos. Hermano Omar, dígame. Si solamente traer a colación la burda pregunta que suelen hacer estos apologetas de poca monta. Mencióname un pastor calvinista, por ejemplo, o un pastor luterano en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, y con ello creen haberlo resuelto todo. Es que ahí es fácil, yo le respondería, entonces mencióname a un solo cristiano del siglo I
que se haya hecho llamar católico romano? Uno solo. Ninguno. ¿Cuál era ya sea en la Biblia, especialmente en la época bíblica, cuál era ¿cómo se dice?, el nombre con el que se intitulaban los cristianos? ¿Era católico? No, No, ¿Romano? Ni hablar. tampoco. menos. ¿Cuál era? Los del Los del camino. camino, Los del camino, No, hay uno más importante que ese. los nazarenos, No, cristianos, cristianos. Antioquía, no. Pero eso sucedió hasta en Antioquía, no, debe de referirse a Em, otro nombre. a ver, a ver, a ver. Santos. Ok. Santos. L- las epístolas paulinas, pues, a los santos de Corinto, llamados santos. Una y otra vez el apelativo más común para referirse a los cristianos en los textos bíblicos es santos. Tal vez no lo adoptaron como un nombre, pero ese era el apelativo con el cual se referían entre ellos mismos. Pero católico ni hablar. Y por lo demás, debo reconocer que esa frase se la toma a Edgar Pacheco. Eso de decir católico, romano, o sea, universal pero circunscrito a una ciudad, es una ridiculez. O sea, ¿cómo voy a decir católico, o sea, universal, pero solo de Roma? Es un Un absurdo, oxímoron. un oxímoron insalvable. O sea, es como decir un comunista democrático. O sea, no hay manera de conciliar ambas ideas. Pastor Jorge, dígame. Gracias. Eh, pues cuando uno conversa con apologetas o a cualquier nivel, es fácil que ellos se vayan por esa línea, ¿no? De defender, entre comillas, históricamente la sucesión, porque no hay posibilidad. Pero, pero el asunto también es que si nosotros defendemos una sucesión doctrinal, ¿no? O lógica, entendemos. Pero ahí es cuando ellos evitan ese camino. Ellos se basan y se fundamentan y son recalcitrantes en el tema histórico. Que cualquiera que sepa el tema histórico también les puede dar algunos apuntes, entre muchos otros, a Viñón, por ejemplo. Pero, pero y con el tema doctrinal, ¿m? O sea, el asunto es que hay que mirar. Si ellos pertenecen a la catolicidad de la iglesia, pues es que están hasta este punto y desde hace también siglos, están diciendo cosas que no corresponden a la catolicidad de la iglesia. Claro, además que está el hecho de que la iglesia es una, no está llamada para llegar a ser una. La iglesia de Cristo ya es una, independiente de que haya un papa heredero de Pedro, de Jesús mismo, porque esa es una gran contradicción en el mundo vaticano, de hecho. O sea, por eso la pregunta está ahí, después de esta, a ver, insisto, ¿estamos congregados en el nombre de Cristo? Claramente que sí. ¿Somos dos o tres? Sí. Por lo tanto, ¿es usted y yo parte de la iglesia cristiana? Y por ende apostólica, por supuesto. Pero, ¿dependemos de una hipotética sucesión apostólica para hacer una sucesión, una iglesia apostólica? De ninguna manera. Creo que ese ejemplo lo di o esa aclaración, que insisto, no sé por qué no se le saca más provecho a esa idea. Lo dije en la primera clase, creo. El Vaticano que tanta importancia le da a los documentos antiguos y que los manipula bastante a conveniencia. ¿Cuáles son los documentos en esencia más antiguos y más valorados de la época postbíblica por la iglesia cristiana, por cualquiera? El creo los apóstoles, la didaje, Principalmente los tres credos, los tres pero símbolos de los tres símbolos principales. Entonces, si para ser apostólico, o sea, si se necesita ser romano, como dicen ellos, ¿por qué entonces la palabra romano no se menciona en ninguno de los tres credos? ¿Por qué no se menciona el papa o el papado? ¿Por qué no se menciona el magisterio a la iglesia? O sea, hasta se habla dice, según las escrituras. O sea, ya estaba el concepto de escrituras, que las enseñanzas eran según las escrituras o la resurrección de Cristo. Según las escrituras, no según el magisterio. Pero
insisto, todas las veces que le he hecho esa pregunta a un católico romano, en YouTube principalmente, nunca me la han querido responder. Pero insisto, ya ok, ya que les importa tanto la tradición, ok, los tres documentos en esencia más tradicionales de la Iglesia cristiana pasan por alto totalmente todas las bases fundamentales históricas que tanto reclama el Vaticano. Papa, magisterio, concilio, concilio, eh, etcétera. No se mencionan. O sea, o tan estúpidos eran los redactores de esos documentos que se les olvidó un detalle tan importante como ese. Lo que pasa es que caeríamos en la cuenta de que Roma nunca ha actuado como iglesia. Lo uno, siempre ha actuado como imperio, pero en últimas, con respecto de la iglesia, siempre es como una secta. Lo que pasa es que es una secta grande, ¿no? Como cuando nos Sí. acusan de que ustedes son iglesias de garaje. Lo que pasa es que ellos tienen el garaje más grande, pero no dejan de ser, digamos, incompatibles su manera de actuar y de ser, entre comillas, iglesia con lo que en el mundo se podría mencionar como un imperio. O sea, tanto que se habla del imperialismo, si hay algo de lo que perfectamente a causa del catolicismo romano los ateos nos podrían criticar, es precisamente el imperialismo vaticano. O sea, ahí no tendría, de no ser porque nosotros entendemos la diferencia y la sabemos hacer diferenciar entre católicos romanos y no católicos romanos, eminentemente el Vaticano ha sido probablemente uno de los imperios más, o tal vez el más, no sé, decir siempre la más es un poco peligroso, más fácil, que han sido más destructivos, que se impusieron de manera más violenta con la gente a donde llegaron. En efecto, es ese concepto imperialista que en la práctica tanto han hecho andar estos caballeros. Omar, dígame. Sí, no, no sé si debería más bien estas preguntas guardármelas el, el encuentro final, pero eh, ¿en qué momento histórico usted ubicaría el surgimiento del catolicismo romano? Le voy a compartir mi juicio. Yo lo ubico sus inicios a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. Ante ese vacío de poder político, el obispo de Roma viene a ocuparlo y bueno, claro, y alcanza su cenit con los papas medievales, pero se quisiera conocer su opinión. Mira, así rápidamente yo hablaría, tal vez haría como una especie de puente entre cuando se oficializó el cristianismo por Teodosio, si mal no recuerdo, eh, y el inicio Sí, ya así es. del megapapado al que tú haces referencia, el 471 creo que fue eso. Yo diría que en ese periodo es donde podemos decir que se forjó la Iglesia Católica Romana. Y me tomo de las palabras del mismísimo Joseph Ratzinger. Ahí dejó de existir el cristianismo para que comenzara a existir la cristiandad. O en otras palabras, cuando el cristianismo dejó de ser una fe, en el sentido riguroso del término, para convertirse en una cultura. ¿Por qué? Porque entonces la única diferencia es que ahora, en vez de ser un ciudadano del Imperio Romano, pasabas a ser un ciudadano de la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Entonces, y simplemente al Papa, perdón, al emperador ahora le comenzaste a llamar Papa. Insisto, creo que sería aventurado decir en este momento tal o cual pasó, pero creo que en esa brecha de tiempo es cuando surgió lo que nosotros hoy como Iglesia Católica Romana, no después. Omar, dime. Sí, otra pregunta relacionada con la anterior. ¿Se podría afirmar o qué tan exacta es la afirmación de que el catolicismo romano es la encarnación religiosa del Imperio Romano, del extinto Imperio Romano? O sea, reencarnación, encarnación, oxigenación, sí, o sea, y eso hasta yo creo que hasta en documentales seculares se ha podido observar, o sea, no recuerdo, creo que debe haber sido de National Geographic, pero en alguna ocasión hace unos 20 años vi un documental donde decía la mejor heredera del
todo el legado del Imperio Romano es la Iglesia Católica Romana. Decía, ver una ceremonia tradicional del Imperio, perdón, del Vaticano, es estar en una ceremonia del Imperio Romano. O sea, yo creo que negar eso es, la verdad, una muestra de, no sé, de dogmatismo absurdo, tapar el sol con un dedo. O sea, es como que yo como luterano negara que las raíces de mi iglesia son alemanas. Lo son, punto. Que ya, si eso es bueno o malo será otro análisis, pero les gusta o no, bueno, por algo se llaman así, ¿no? Católicos romanos. ¿Por qué no se llaman católicos cristianos? ¿Qué sé yo? Hasta eligieron mal el nombre. No sé si yo eligiera un nombre conociendo todo lo que se conoce, me honraría mucho o me sentiría muy honrado en llevar el nombre de una ciudad tan deplorable en su historia y en su tradición y en su cultura, como lo era el Roma y su imperio. En fin, bueno, esa es la diferencia, hermano, que nosotros no, nosotros dependemos de Cristo, no de los apóstoles, ni mucho menos de la iglesia supuestamente apostólica. Ellos dicen depender de los apóstoles, en particular de Pedro. Bueno, usted y yo dependemos de Cristo. ¿A quién prefiere usted? Bueno, dentro de las perspectivas que nos dejó la reforma en adelante, es que siguieron caminos claramente muy distintos. No necesariamente en lo doctrinal, al menos en su pureza. Insisto, el calvinismo puro no ha cambiado, el luteranismo puro se mantiene, el anglicanismo también. Ya lo que haya pasado después, bueno, como en toda institución humana, es algo inmanejable por quienes dieron origen a la reforma en este caso. O sea, era obvio, insisto, por motivos doctrinales, o sea, teníamos nuestras diferencias doctrinales y era lógico que no iban a disminuir. Habían temas geográficos, insisto, hoy en día la geografía pareciera para nosotros ser un tema minúsculo, pero en la práctica para esta gente es uno gigantesco. O incluso hasta hoy en día, la geografía unida a la cultura eh, es algo que moldea buena parte de nuestra vida cotidiana, religiosa o no. O por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que, o sea, o mejor dicho, ¿se imaginan a pentecostales en Alemania hoy en día, en la secular Alemania? Ya me dejó pensando. No, no me lo imagino. No. Personas tan serias. ¿O por qué creen que, por ejemplo, el imperio Hillsong, más allá de todo lo que no nos guste probablemente, eh, tuvo éxito en solo parte de Estados Unidos y abrumadoramente en Latinoamérica, pese a que cantan en inglés? En Europa no hubo noticia de ellos. Bien por Europa. Hasta, insisto, es cierto, ahí se une la geografía con la cultura. ¿Por qué entonces todo este imperio musical de personajes tan nefastos como Marcos Witt, Barrientos, este que ahora parece que se va derechito al Vaticano, ¿cómo se llama? Eso es Romero, Adrián Romero. Romero, todos estos personajes así, ¿por qué tuvieron éxito en Latinoamérica y en Estados Unidos solamente en el ámbito latino? ¿Creen ustedes que personajes como ellos hubieran tenido éxito en el mundo evangélico anglosajón? Bueno, el hecho está a la vista, éxito no tuvieron, pero ¿podrían haberlo tenido con ese mismo estilo musical, con su mismo carisma? No, no digo en sí que el carisma latino sea malo o bueno, simplemente que a veces una manera de expresar tu fe de manera externa es incompatible con la cultura en la que estás. O sea, insisto, por algo Hillsong, que tuvo un grupo en Londres, Hillsong London, y fracasó. Porque los ingleses no son tan de estar ahí saltando, cantando, aplaudiendo. Independiente de si eso es bueno o malo. En esencia no es ni bueno ni malo, por cierto. Pero no va con la cultura de los ingleses. No, o no me imagino un Hillsong Berlín. O tal vez podrá haber un grupo pequeño tras otro, pero como que esta gente separan ese tipo de cosas para la vida cotidiana versus la vida eclesiástica. Eh, por algo, los telepredicadores, ¿dónde se hicieron famosos?
no en Europa, En América. en Estados Unidos de América y obviamente todo lo que llegó a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque acá la gente es mucho más estruendosa, los telepredicadores eran vistos como ejemplos del- De de la vida virtud. espiritual norteamericana, pero es cierto, el único que trascendió hacia Europa fue Billy Graham, pero fue visto no tanto por las iglesias, sino ¿por qué? Porque él fue el que, y a buena hora, por cierto, el primer predicador que pudo predicar del Evangelio libremente en la Europa comunista. Entonces él fue visto como una especie de reaccionario. Y después de todos los pobres cristianos que estaban encerrados en esos países, bueno, al fin podían ver a un hermano de ellos sin tener una pistola en la cabeza. Entonces, pero terminó la cortina de hierro a buena hora, gracias a Dios, y todas las iglesias volvieron a su normalidad, independiente de que esa haya sido buena o mala. Pero, insisto, necesario, no, ignoro por qué siempre el factor geográfico unido al cultural y lingüístico es tan omitido en este tipo de estudios, porque ha sido fundamental para cómo se desarrollan o cómo se han desarrollado ciertas iglesias. No necesariamente en lo doctrinal. Si a mí la verdad me da igual si es que con la música Michael Smith, Petra, Mortification, me lees la Confesión de Augsburgo. No, eso la verdad que es casi un detalle. Pero no se toma en cuenta que ese tipo de factores necesariamente han servido bastante para que una iglesia tenga éxito o fracaso en otro. Incluso el Vaticano así mismo lo ha visto. Por algo existe un Vaticano tan distinto en Europa versus el latinoamericano. Hermano Jorge, Pastor Jorge, creo que pidió la palabra. Sí, eh, estaba pensando en alguna vez escuchando a... se me olvidó el nombre. Pero este hombre decía que también usted cita mucho, profesor. Este hombre dice del impacto de la iglesia romana y de la cultura de la iglesia romana sobre las naciones a las cuales llegaba. Y entonces ahí explicaba un poco el tema de las concepciones que hay, por ejemplo, en nuestra América, ¿cierto? Especialmente pues, de Estados Unidos para abajo, por lo menos de México para abajo, por lo menos. Y se da uno cuenta de el pensamiento tan contrario a los lugares donde se manifestó la reforma. Entonces ahí hablaba de un subyugar mucho el pensamiento, las posibilidades, sí que todo el mundo debía estar igual, por lo menos en la intención, pero era un igual hacia abajo, no un igual hacia arriba, un igual de detrimento, no de superación. Entonces uno entiende que cuando se habla de cultura en Latinoamérica, por ejemplo, está claro, no solamente el tema de que los gustos de la música o ser más ruidosos o no, sino en el tema de el estudio y el conocimiento. Ujú. Sí, en efecto, claro que sí fue. Probablemente a la persona a la que hace referencia usted es al doctor César Vidal, por cierto. El mismo, sí, correcto. Bueno, continuando con esta lista que acabo de mencionar, o sea, pensemos, está sistemas de trabajo, por ejemplo. Era imposible que realmente, por ejemplo, fueran capaces de formar una misma iglesia, aun si hubieran tenido las mismas doctrinas calvinistas con luteranos. ¿Por qué? Y Alemania fue un ejemplo de eso. El sistema calvinista es en esencia más democrático, llamémoslo así. El luterano es un tanto más piramidal o episcopal, por eso, por algo no existen los obispos presbiterianos, por dar un ejemplo. Eh, También está el factor de la tecnología. Insisto, las ideas no era llegar y mandar ideas desde Heidelberg hasta Ginebra o desde Ginebra hasta Wittenberg, ni mucho menos hacia París o hacia Londres. Lo poco que se logró hacer fue duramente masacrado en aquella época.
O sea, este grupo es cierto, partió, vaya a saber uno, con 35 personas, pero en una cosa de días, semanas y en un par de conversaciones y ya estaba el curso andando. Obviamente eso era absolutamente impensable mm, eh, hace 10 años, diría yo, no se diga hace 500. Pero dentro de todo lo positivo que nos deja la reforma es que hay nuevas perspectivas prácticamente en todo ámbito de orden de cosas. Eso, insisto, creo que los que lo niegan, que obviamente en su mayoría son católicos romanos, es simplemente una muestra de antiprotestantismo, pero ¿y acaso no de ignorancia? En el ámbito laboral, el trabajo quedó ahora marcado como algo que no solamente dignifica, sino que es parte del plan perfecto de Dios para el ser humano. Para el católico romano, todo lo contrario. Es una suerte de castigo. Y como lo decía usted, pastor, recién, precisamente tomándose de las palabras de César Vidal, claro, eso es algo que es evidente eh, a la luz de los frutos del catolicismo romano. Bueno, también respecto de la familia. Otra gran diferencia, si acaso no mega diferencia entre el Vaticano y nosotros. La familia es fundamental en la sociedad, incluso por sobre la iglesia. Algunos puede que tal vez queden tiritando un poco con la frase, pero ¿cuál fue la primera institución creada por Dios? La familia. La familia, La correcto. familia. Por lo tanto, la iglesia no está llamada para tomar ese lugar que Dios le dio a la familia. Y la familia también, al igual que el trabajo, era parte del plan perfecto de Dios desde su origen. O sea, ¿cuántos años pasaron entre el relato de Adán y Eva hasta que Dios llamó a Abraham? Varios miles. Desde que Dios llamó a Abraham hasta que llegó Moisés y la ley, otro tiempo más. La iglesia cristiana, ni hablar. O sea, casi podría decirse que nosotros somos, no casi, de hecho, somos nosotros, la iglesia cristiana, somos un invento tardío, pero no la familia. Entonces, cualquier cristiano que se precie de ser tal, si tiene que elegir qué es más fundamental para la vida del creyente, la iglesia o su familia, la familia, necesariamente. El Vaticano, no. ¿Por qué? Porque ellos por esencia se consideran más importantes que el cristianismo mismo. O sea, es anterior y en efecto, como nos escribe Jorge, Omar, perdón, claro, la familia es anterior al Estado. El problema es que hoy en día el mundo secular nos hace creer que la familia se debe al Estado. ¿Por qué? Porque confunden qué cosa, cuál concepto. Se confunde el concepto de amor a la patria por el concepto de amor al gobierno o al Estado. No, yo me debo en ese caso a mi patria, a mi país, ya, pero en primer lugar a Dios. Y insisto, pero ¿por qué para nosotros no es un dilema, no es una falacia de falso dilema? ¿Por qué? Porque Dios me dio a mi familia. Dios se la dio a usted. Y como fruto de eso surge la iglesia, en el amplio sentido del término. La primera iglesia de sus hijos, ¿cuál debe ser? Ojalá fuera la luterana, pero no sabemos cuál es. ¿Cuál es la primera iglesia de los hijos de cualquiera de nosotros que estamos aquí? El La hogar. familia. Exacto, la familia. No puedo pretender que mi iglesia, por muy perfecta que sea la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, tome el rol de la familia en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque mi iglesia puede cometer apostasía, puede equivocarse eventualmente. Entonces, ¿qué pasa si de un día para otro, en un arranque de locura, eh, la iglesia luterana, la calvinista, la que ustedes quieran, decide no, ¿sabe qué? Por mayoría de votos vamos a decidir que la Trinidad ya no existe. ¿Vamos a tener que estar en obediencia a eso? Jamás. Evidentemente que no. Insisto, recuerden, la familia, por lo tanto, como Dios la instituyó, es fundamental. La iglesia es importante, por supuesto, pero no fundamental, no al nivel de lo que es la familia para la sociedad. Pero evidentemente este es un mensaje que el Vaticano jamás va a querer asumir. Por algo ellos se comportan como si fueran una familia, pero una familia tiránica. Bueno, otro aspecto, la economía. La máxima expresión de la reforma es el capitalismo tradicional.
tradicional, al estilo Adam Smith, Max Weber, etc. Con separación de poderes, en donde el capital se obtiene como fruto de ¿qué cosa? Del primer punto, del trabajo. ¿Cuál es el problema ahí? Que mientras el Vaticano ofrece castigo o considera el trabajo como un castigo de Dios, lamentablemente el evangelicalismo latinoamericano, ¿qué nos ofrece? En amplios términos, no todos, por supuesto, prosperidad, pero no fruto del trabajo, sino fruto de una supuesta fe superior al del resto. O sea, mientras que la reforma protestante, insisto, comillas, ofreció eso al creyente, trabaje y por ende, como fruto de su trabajo, prospere, el protestantismo latinoamericano, como bien acuñó esa frase nuestro hermano Pablo, ese sucedáneo de la reforma, llamado evangelicalismo latinoamericano, ofrece ¿qué cosa? Prosperidad. En vez de ir a trabajar, óreme, alábeme y prospere. La reforma que dijo, ore, estudia, no Es solo un la Biblia, hobby. trabaje, pero también trabaje y así busque la prosperidad. Y quede a expensas de la voluntad de Dios. Porque si hay un punto central que la doctrina de la prosperidad omite en su totalidad, sine qua non, es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si la voluntad de Dios no es que tú te conviertas en un millonario a cual Rockefeller? O que tu enfermedad no sane. O que simplemente tu trabajo sea mejor recibido para otras personas que por el tuyo. Nosotros a eso le llamamos voluntad de Dios, no conformismo. Por cierto, no, de ninguna manera. Pero el problema es que lamentablemente el protestantismo o el evangelicalismo latinoamericano eh, ha hecho exactamente todo lo contrario. Sí, en efecto, en el caso de la predestinación, porque también suele ser muy caricaturizado, especialmente en las iglesias arminianas, es un símbolo de ser predestinado. Viva prósperamente, pero ¿por qué? Porque trabajaste arduamente. Digamos, esa es una máxima de conducta que se puede apreciar tanto en Lutero como en Calvino. ¿Vas a prosperar o vas a tener una vida próspera porque tu predestinación fue que trabajaras o que te prepararas y estudiaras? Y eso nos lleva a la fundamental diferencia entre los países de origen protestante, tanto en Europa como obviamente Estados Unidos versus Latinoamérica, que somos el mejor ejemplo, Latinoamérica, del fracaso del proyecto ético-moral del Vaticano, tanto en lo económico como en nuestros sistemas políticos, etcétera. O sea, si hay algo que no debiera enorgullecer en lo más mínimo al católico romano, es su desempeño acá en Latinoamérica. ¿Qué tenemos para ofrecer como para decir qué orgullo más grande? O sea, la historia de nuestras independencias son un fiasco tras otro. Mientras que los colonos puritanos llegaron a trabajar a las colonias, ¿qué llegaron a hacer ni siquiera colonos, conquistadores españoles? ¿A qué llegaron acá junto con la Santa Madre Iglesia? A saquear todo lo que encontraron, sin excepción. No hubo un solo conquistador español que no haya sido un saqueador. Mientras que los peregrinos del Mayflower, bien sabemos que hicieron todo lo contrario. Al contrario, ellos se fomentaron en conjunto con los indígenas de aquella zona. Uf, perdón, déjenme. Ok, me quedan un par de minutos antes que me quemen. Bueno, y se siembra también la incipiente, eh, se siembra la incipiente semilla de la sana democracia. Sana democracia. No podemos considerar que la democracia como sistema de gobierno es en esencia bueno. Adolf Hitler llegó al poder democráticamente. Por eso, a eso me refiero, por casos como este. Los primeros orígenes de la Revolución Rusa también tuvieron el apoyo popular. Incluso Hitler lamentablemente tuvo el apoyo del pueblo alemán hasta posterior a haberse reventado los sesos o haberse matado con cianuro. ¿Cuál Salvador Allende? No lo sabemos. Eh,
Pero la sana democracia, en donde todos son partícipes, todos son libres, insisto, esa idea jamás iba a brotar de un mundo como el católico romano. Y hay que reconocerlo, sí, era más propio y esperable de un mundo como el gobierno de la Ginebra calvinista. O sea, de hecho, piensen, Inglaterra, o sea, perdón, ahí está el ejemplo más claro, la Revolución de Estados Unidos, si es que se le puede llamar revolución, versus la Revolución Francesa. O sea, ahí están las ideas claramente del protestante anglicano devoto, John Locke, del puritano Adam Smith, versus Rousseau y su porquería de libro El contrato social. O sea, mientras que los norteamericanos se sacaron de encima a un poder extranjero, la Revolución Francesa generó una revolución sangrienta, sanguinaria, criminal, que no tuvo nada bueno. Como dijo el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, la Revolución Francesa fue una locura completa, de principio a fin. Y que finalmente, ¿para qué sirvió? Para poner con 20 años después a Napoleón, o sea, otro tirano, o sea, para ponerlo en el gobierno. En cambio, esas ideas habrían podido prosperar en un mundo de corte, generalmente, principalmente eso también hay que reconocerlo, calvinista, como lo fue la Revolución Norteamericana. Ese tipo de tiranía al estilo de lo que sucedió con la Revolución Francesa, imposible. Entonces, insisto, ¿por qué? Porque ahí estaban las ideas protestantes de John Locke, el padre del liberalismo, insisto, y sus maravillosos textos, que insisto, los recomiendo mucho leer a John Locke, pero por cierto, si se compran un libro de John Locke, compren una Biblia al lado, porque lo van a necesitar. Adam Smith tal vez no era tan fuerte en sus opiniones religiosas, pero su ética, recordemos que él era profesor de ética, o era filósofo y profesor de ética, insisto, está plasmada por el puritanismo. Insisto, versus el contrato social y la sanguinaria Revolución Francesa, que, insisto, a opinión de quien habla, no sirvió absolutamente de nada, sino simplemente para que algunos celebren el 14 de julio eh, como un día supuestamente glorioso, insisto. ¿Por qué? Porque ahí, mientras que John Locke y Adam Smith fortalecían la libertad de la persona o del individuo, del ciudadano, el contrato social hablaba, hasta el nombre lo dice, social. La sociedad está por sobre la persona. ¿Le suena a una iglesia que enseña algo similar? Sí, Iglesia Católica Apostólica Romana. La iglesia está por sobre la persona, mientras que nosotros, ¿qué enseñamos? Sacerdocio universal de los creyentes. Y eso incluso, aunque no formalmente, pero indirectamente, me fuerza a ser necesariamente un buen ciudadano. Porque si me las tengo que, entre comillas, arreglar directamente con Dios, porque soy mi propio sacerdote ante Dios, pues también lo tengo que hacer en mi calidad de ciudadano. Recuerden, Lutero jamás fue un líder político. ¿Tuvo opinión política? Sí. ¿Tuvo apoyo político? Sí. Pero no fue un líder político. Nunca ejerció poder político, más allá del que cualquier persona popular podía ejercer. Hermano Omar, dígame. Sí, y también la idea antropológica que tenía Rousseau de que el hombre era por naturaleza bueno, bondadoso, contrasta con la posición de Locke de que el hombre moral y espiritualmente nace depravado Claro, o sea, y necesita de Dios. para redimirle, claro, tanto civil como moralmente, si esa es la riqueza de las frases de Locke, que para él, porque a veces se puede hacer esa separación ético-moral de la religiosa, pero de una u otra manera, para nosotros al menos, esa separación es innecesaria, porque si usted es un buen cristiano, necesariamente va a ser un buen ciudadano, lo cual no quiere decir que haya ser, insisto, una cosa es ser un buen ciudadano y otra cosa es ser un devoto seguidor del gobierno de turno. A veces ser un buen ciudadano implica necesariamente estar en contra del gobierno de turno. O si no, tendríamos que haber aceptado de buena gana la Unión Soviética, la esclavitud en el caso de Estados Unidos, o por ejemplo William Wilberforce, cuando se
encaminó en su lucha en contra de la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, ¿creen que no lo consideraban un mal ciudadano? Evidentemente que lo detestaban por eso, lo consideraban como sedicioso, pero su lealtad en ese sentido era con su ética y su moral cristiana, no con una aberrante ley como lo era la abolición del comercio de esclavos, o sea, el comercio de esclavos, perdón. Hermano Cortés, dígame. Gracias, pastor, por la palabra. Solamente una pregunta, porque tuve un problemita ahí de lograr escuchar. Cuando usted mencionó John Locke, sí, a John Locke mencionó que lo recomienda, salvo que él es como más radical, ¿verdad? Y por eso mencionó que hay que tener como la Biblia a la par. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Pero entiendo que sí lo recomienda, ¿verdad? Sí, sí, no, no, me refiero radical, es más que, o sea, Adam Smith deja clara su idea cristiana en sus escritos, aunque no escribió tanto como John Locke, pero en cambio John Locke era más explícito, o sea, en sus textos. Especialmente en el segundo tratado sobre el gobierno civil y en la carta sobre la tolerancia, acta y carta sobre la tolerancia se llama, está repleta de versículos bíblicos justificando su pensamiento. O sea, alguna vez que le quiera hacer alguna enzorrona a un ateo, búsquese ese libro, Acta sobre la tolerancia, y hable de la libertad política. ¿Cómo la justifica John Sobre Locke la en tolerancia. todas sus páginas sobre en principios bíblicos? Si mal no recuerdo, de donde más toma versículos es de Malaquías. Si mal, lo voy a revisar después. Pero en efecto por eso, porque insisto, sus documentos, en este caso al menos, están basados en fundamentación bíblica, por ende, por lo tanto, cristiana. Y los frutos, insisto, están a la vista. O sea, las ideas de John Locke en realidad inspiraron dos revoluciones. La Revolución Inglesa, o Revolución Puritana, de 1665 creo que fue, que algunos le llaman la Revolución Gloriosa. ¿Por qué? Porque se cambió totalmente el sistema político británico, pero casi sin muertos. Versus la Revolución Francesa, que no es necesario entrar en detalles para saber lo sanguinaria que era. Pero bueno, a ver, déjenme. Muchas gracias, hermano. No sabía ese detalle que se había basado más en Malaquías y creo que lo tengo, así que tengo tarea para ir a leer. Muchas gracias. Bueno, en vista de la hora, hermanos, creo que quedamos hasta acá. No quiero aburrirlos más, pero y además que quiero dar espacio para preguntas, por favor. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Complementación? Pastor, Dígame. si me lo permite, quiero aprovechar el momento para invitarlos cordialmente a todos eh, mis hermanos y compañeros del curso a una entrevista que usted ha aceptado que le haga este próximo viernes serían las 17 horas de Chile. En el caso mío, yo estoy en Centroamérica, serían las 15 de Centroamérica. En mi canal, creo que usted compartió el post, canal de YouTube se llama El Calvinista Omar García, así es que yo los invito amablemente a todos para que si pueden eh, sintonizar esta entrevista que le estaré realizando y que también tiene que ver con este curso, con este maravilloso curso que hemos recibido. Ok, bueno, sí, así que les esperamos. Ojalá participen junto a nosotros. Miren, antes de continuar, les voy a leer lo siguiente. Necesariamente, perdón, ah, me equivoqué. El Espíritu Santo ha declarado expresamente en la Sagrada Escritura que son necesarias para la salvación. Eh, Primero, que se muestre el edicto por el cual Cristo ha impuesto esta ley a su iglesia, en el sentido de criticarla. En segundo lugar, ruego que se observe que desde el principio ha habido siempre divisiones entre aquellos que proclaman que los líderes de la iglesia fueron instituidos por Cristo y que su línea de descendencia ha de ser continuada por sucesión apostólica. El fin de una sociedad religiosa, como ya he dicho, es la adoración pública a Dios y mediante ella la adquisición de la vida eterna.
Este es el derecho fundamental de una asociación espontánea. Tiene poder para expulsar a cualquiera de sus miembros si así lo estima oportuno, refiriéndose a la Iglesia cristiana. La decisión corresponde solamente al juez supremo de todos los hombres. La Iglesia es de suyo una cosa distinta y absolutamente separada del Estado y de los asuntos civiles. Esto no lo acabo de leer de ningún teólogo, sino de nuestro recién nombrado John Locke. Ensayo y carta sobre la tolerancia. Insisto, ahí los versículos bíblicos aparecen en varias ocasiones, depende de hasta menciona la palabra día del juicio. ¿Algún otro comentario mientras, hermanos? Muchas gracias por la clase, a todos los hermanos. Yo me retiro, que aquí ya son las 23:30 y este cuerpo está cansado. Bendiciones. Hermano, bendiciones. Ok, bueno, Pablo, creo que querías comentar algo o no. Sí, no sé si puedes hablar, Pablo. Bueno, pero referente a Pablo, no, dígame, hermano José. Ah, ¿Cómo estás, profesor Andrés? Sí, una consulta. No le pude preguntar porque estaba en el carro viniendo a mi casa, entonces del trabajo. Mi pregunta era esta, profe, escuchando acerca de, por ejemplo, una vez fui a una conferencia de hermanos menonitas y como que veía cierta molestia contra los hermanos luteranos. Entonces, ahora que usted acaba de explicar que el problema de la persecución con ellos fue justamente con la reforma de Zwinglio en Suiza, quería que me aclare ese tema, ¿no, hermano Andrés? O me podría dar alguna Ya, luz, porque en realidad ellos, como pero que cuando daban la conferencia, cada vez que tocaban la reforma de Lutero, la hacían como una especie de molestia, más o menos se notaba, ¿no? Entonces, siempre he o tenido sea, esa duda. Gracias por su... sí, sin manejarme mucho en el tema, pero en realidad el mundo menonita en general, más aún el actual, siempre se ha considerado como una especie de línea aparte de la reforma tradicional, pero Lutero prácticamente no trató el tema menonita. Lo que pasa es que también de cuáles menonitas estamos hablando, porque a veces hay bautistas tradicionales, no los norteamericanos tan famosos, sino los bautistas más tradicionales, que consideran que el mundo menonita son como los antepasados de ellos, que creo que es una inexactitud histórica gigantesca, por decirlo simpáticamente. Pero tal vez las diferencias en ese sentido de los menonitas, porque sí, en doctrina son muy similares a los bautistas, pero que Lutero haya hablado en contra de los menonitas, la verdad que o escrito sobre los menonitas, no tengo noticia de aquello. Además que ellos son relativamente un poco más tardíos, o al menos unos 10 años después de iniciar la reforma luterana. En ese sentido, tal vez los menonitas fueron más, eh, no perseguidos, pero sí apartados un tanto más por la iglesia en Inglaterra, que fue allá después de todo donde más tuvieron auge. O si en el caso del luteranismo, no de Lutero, es cierto, los menonitas en Alemania, pero con una Alemania posterior a Lutero, por lo menos unos 100 años, sí, la verdad que ahí los luteranos del centro de Alemania dieron poco espacio para la disidencia dentro de los protestantes. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los luteranos eran, y más aún en el contexto de la Guerra de los 30 años. Entonces, como los menonitas eran eh, eminentemente pacifistas, entonces era mal visto que mientras que los luteranos ahí estaban haciendo lo posible para no terminar convertidos en fuego y en hoguera, los menonitas ahí estaban buscando la paz con todos, insisto, pero por un tema principalmente de ese tipo, o sea, porque caía mal, era mal visto y yo creo que casi con justa razón. Insisto, que mientras los luteranos estaban luchando por su libertad, los menonitas estaban criticando la guerra. El problema es que lamentablemente en esa dialéctica, la única manera de, mejor dicho, ¿cómo decirlo?
de evitar la muerte derechamente y la aniquilación era a través de la guerra. O sea, el Vaticano o las tropas leales al Vaticano eran aplastantemente superiores a las luteranas. Por eso se formó la Liga Hanseática, entre otras, que fue la que, y es más, incluso si los luteranos en el centro de Europa y finalmente tal vez del resto de Europa continental no terminamos convertidos en humo, fue por la ayuda de la corona sueca, que ahí envió las tropas el famoso rey Gustavo Adolfo. Pero, insisto, presumo, solo presumo, que si los menonitas no miran con buenos ojos al luteranismo es a causa de eso. Aquí el luteranismo sí, a unos 100 años de la muerte de Lutero, el mundo menonita, o sea, mejor dicho, el luteranismo estaba unido en buena medida a la corona de turno en Alemania, o en lo que ahora es Alemania. Mientras que el mundo menonita no, era pacifista en extremo. O sea, no estoy diciendo que ni los luteranos ni los calvinistas hayan andado buscando la guerra, pero no le hacían el quite si es que había que pelearla, cosa con la que estoy de acuerdo, por cierto. Insisto, no iban a permitir que impunemente el Vaticano los masacrara y los quemara a todos. Pero, insisto, los menonitas iban más en esa línea ultra pacifista. O sea, digamos, tal vez los luteranos lo que querían era paz y defendernos militarmente si es que era necesario. Mientras que los menonitas querían paz a ultranza sin mediar o sin pensar en lo que eso podía significar, en simplemente, ok, me rindo. Tal vez un poco de manera un tanto ingenua, pensando que bastaba con decir me rindo y el Vaticano se iba a ir tranquilo a sus casas a dominarnos. No, los iba a matar a todos, por supuesto. Ese fue el estilo siempre del Vaticano. Entonces, yo presumo que por eso entonces, insisto, el luteranismo no es tan bien visto en algunos círculos menonitas, pero probablemente los más radicales. Y además, insisto, está el hecho de que muchos bautistas tradicionales, especialmente los que se mantienen fieles a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, se presumen, o dirían, como está de moda la palabra, se autoperciben descendientes directos de la iglesia menonita. Cosa que, insisto, es absolutamente imposible de demostrar. No. No hay ningún documento menonita que así lo acredite. ¿En qué coincidían? En el tema del bautismo. O sea, tal vez ahí, insisto, estos bautistas tradicionales, no al estilo Billy Graham, como lo conversamos hace un rato, se les podría asociar con el movimiento anabautista y posterior bautista, pero no más que eso, insisto. No. Y por cierto, ya que me preguntaban por Billy Graham, ¿qué opino de él? Bueno, opino que era norteamericano, que nació y murió en Carolina del Norte, eh, que era muy amigo de Ronald Reagan, bien por él, y que murió hace 2, 3 años. Más allá de eso, bueno, y que fue el más importante de todos los telepredicadores y que, bueno, ahora sí, fue el primer hombre en que poder predicar públicamente, a excepción de Hungría, en todos los países de la esfera comunista en los años 80. Insisto, cosa que no puede dejar de reconocerse como algo muy valioso. Así que esa sería mi opinión sobre Billy Graham y el decisionismo que él tanto enarboló. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos? Con De esa nada. respuesta creo que no más. ¿Perdón? Que con esa ¿Perdón? respuesta tal vez no necesitamos más aclaraciones. Ah, ok, sí. Ah, bueno, sí. Ahí, bueno, si quiere complementarlo, opino que era miembro de la Southern Baptist Convention de Estados Unidos. Y que anduvo en Temuco, creo, en mi ciudad, Temuco, creo que el año 1987. Como dirían por ahí, eso es todo, su señoría. Eh, y que Jimmy Swaggart no lo quería mucho, también podría opinar, eh, claramente. Bueno, siendo así, damos finalización a la clase. Dios les bendiga y recuerden las preguntas para la clase final. Por favor, háganmelas llegar. Si las tienen ahora, por favor, envíenmelas a mi chat personal. Seguramente más de alguna pregunta se va a repetir, por eso así yo la filtro
y por favor así para que estén, las pueda tener ahí bien redactadas la próxima semana.